Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast Nuenza, donde tenemos otro tema de salud bastante interesante y con un nuevo invitado. Saben que si les gusta el contenido, pues denle like, suscríbanse para llegar a más personas, compártanlo por si este tema puede ser de utilidad para alguna persona que conozcan que por ahí está pasando por este proceso, pues le pueda brindar un poquito más de aclarar las ideas ya para cuando vayan a su consulta médica, que eso siempre va a ser lo más importante, que asistan a un médico para que analice su caso en particular, ¿no? Porque pues cada caso pues es muy diferente y ahorita lo platicaremos. Pero antes de comenzar, me gustaría que se presentara el invitado de este día, para este episodio. Felipe Cruz. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Soy Felipe Cruz, soy cirujano general, egresado de medicina de la Universidad de Colima, y cirugía general y laparoscopía hice en el Estado de México, por la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Qué hace un cirujano, güey, general? O sea, si a mí me preguntas, pues opera y ya, güey, pero algo más específico que nos puedas orientar para saber cuál es tu labor en el mundo de la medicina. Los cirujanos generales son en un hospital uno de los servicios que resuelven la mayoría de las patologías o todas las patologías que son quirúrgicas, desde apendicitis, hernias, a las cosas más complejas, cuáles, pues los baleados, picados, todo lo que llega como trauma. Algo que ya está saliendo aquí de las fiestas charlatanas. Sí, es bien frecuente, sobre todo en los hospitales, por ejemplo, en los que yo estuve, en Ecatepec y en Nezahualcóyotl, es bien frecuente que lleguen trauma abdominal, trauma de tórax. Entonces, los cirujanos generales tienen entrenamiento en todo lo que es abdomen, tórax, y resuelven gran parte de las patologías quirúrgicas. Okay. Y de cirugía se derivan muchas otras especialidades, desde urología, cirugía vascular, neurocirugía y otras especialidades, ya subespecialidades. ¿Cuánto tiempo has estudiado en total para llegar a estas credenciales que tienes ahorita? Para cirujano hay que hacer 6 años de medicina, que son los 6 años que haces en la Universidad de Colima. Haces un examen nacional. ¿Cómo le llaman? ENARM. ENARM, el examen nacional de especialidades o de residencias médicas. Tú corrígeme, pero ese es como un examen. Yo quiero hacer oftalmología y me pido a esa área y yo solicito ese examen, ¿o cómo se hace? No, el examen nacional, ahorita ya no estoy muy informado al respecto, pero cuando yo hice el examen, tú escogías, por ejemplo, quiero ser gineco o cirujano. Tú presentabas el examen y dependiendo de tu puntaje podías ingresar o no a esa especialidad, ya fuera gineco o fuera cirugía. Todavía el último año yo presenté el examen un par de ocasiones, y en el año que quedé ya solamente podías presentar a una especialidad. Okay. Y lo último que supe para el examen nacional es hacen como una especie de curva, y como las bases se duplicaron, o sea, ahorita hay muchas bases para especialidades. Entonces, la curva es más amplia y creo que ya no escogen directamente la especialidad hasta que no tienen el puntaje. Okay. Pero en algún momento escoges cuál especialidad quieres. Por ejemplo, yo escogí cirugía, hacías el examen y dependiendo de tu puntaje ya ingresabas o no a esa especialidad, porque había un número. Por ejemplo, en mi año fueron 733 plazas. Okay. Entonces tendrías que estar en el rango de esos 733 para poder ingresar. Ok. Muy bien. Y el tema para este capítulo es todo sobre las piedras en la vesícula, ¿no? Muy bien. Creo que todos hemos escuchado a alguien que tuvo una piedrita ahí en la vesícula o algo por el estilo, entonces vamos a aclarar todo sobre esto. Pero antes de iniciar me gustaría leer aquí unas estadísticas que tengo. Claro. En las que busqué. Y dice, las piedritas en la vesícula también se le puede conocer como litiasis. Litiasis vesicular o colelitiasis. Ahí hay un par de conceptos que son diferentes y que cambian el tratamiento de cada persona o de cada paciente. ¿Por qué? Porque una cosa es colelitiasis, otra es coledocolitiasis, otra es colangitis, otra cosa es pancreatitis. Son patologías diferentes y son conceptos distintos. Colelitiasis se refiere solamente a las piedras en la vesícula. ¿Qué quiere decir esto? No, pues yo tengo una piedra en el órgano, ¿no? En la vesícula. Pero la vesícula es una parte de un complejo de estructuras que vienen desde el hígado y van hasta el intestino. Sí.
¿Cuáles son? Es la vía biliar principal, conductos hepáticos, derecho, izquierdo, hepático común, colédoco, llegan al intestino delgado. Y dentro del colédoco se pueden formar piedras también, o pueden venir las piedras de la vesícula, llegar a los tubitos. Entonces cada patología requiere un acercamiento quirúrgico diferente. Entonces sí es importante que identifiquemos primero que piedras en la vesícula es una cosa y las complicaciones pueden ser otras. Y las piedras por ejemplo, en la vía biliar principal tienen un nombre que es coledocolitiasis, hepatolitiasis o puede haber ahí otros síndromes que también son parte de lo mismo. Dependiendo de dónde se aloje la piedra. Dependiendo de dónde se forma la piedra o dónde se quedó después de que se formó. Ok. Entonces, litiasis vesicular. Por ejemplo, aquí tengo que la prevalencia de litiasis biliar en países desarrollados oscila entre el 10 al 15% en la población adulta. En la población mexicana es del 14% aproximadamente, en donde las mujeres hay una mayor incidencia del 20.5% y en los hombres del 8.5%. Por ejemplo, ahorita viendo estas estadísticas, ¿hay algún motivo por cuál las mujeres sean más predisponentes a tenerla o no se sabe? Sí, hay un factor hormonal relacionado con las piedras en la vesícula por el tipo de fisiopatología que tiene. En las mujeres es mucho más frecuente a partir de cierta edad y, por ejemplo, las mujeres que acaban de tener un embarazo y acaba de nacer su bebé tienen un aumento en la incidencia de litiasis vesicular por el comportamiento hormonal que tienen. En la patología de la vesícula, una de las causas propias de la vesícula es que la vesícula no se contraiga adecuadamente. Entonces, una de las hormonas que tienen las mujeres, que son los estrógenos y también la progesterona, evitan que el músculo que tiene la vesícula se contraiga y eso forma estasis biliar, lo que favorece a que se formen las piedras. Por eso es más frecuente que en las mujeres se dé la patología de las piedras en la vesícula. En comparación con los hombres, ¿no? Hormonalmente vamos a decir que vienen en desventaja por esa situación. Exacto. Muy bien, y para iniciar me gustaría saber, pues, ¿qué es la vesícula, güey? ¿Para qué sirve? ¿Para que nomás se llene de piedritas o qué pedo? ¿Cuál es su función? Lo único para lo que sirve es para formar piedras. Ándale. No, la vesícula es un órgano que está entre unos segmentos del hígado, está pegada a la fosa biliar. La vesícula tiene la función de almacenar, concentrar y secretar la bilis hacia el intestino delgado. Bajo la función de ciertas hormonas, la vesícula, después de que acumula la bilis, la arroja al intestino delgado para ayudar a la digestión de las grasas. Entonces, las funciones importantes de la vesícula son almacenamiento y concentración de la bilis, que viene desde el hígado, forma moco también y secreta esa bilis hacia el intestino para la digestión. Es como una bolsita que tenemos. Exacto. Para unos jugos que estimula el hígado y ahí los guarda para cuando... El hígado lo que hace es formar bilis. Ajá. Dentro de las funciones que tiene el hígado forma un desecho, por así decirlo, que se llama bilis. La bilis va directamente por los tubos principales hasta el intestino delgado. Y la vesícula tiene la función de por reflujo llenarse para que cuando te comas una comida con mucha grasa, pero siempre pongo el ejemplo a la gente de cuando te comes un pozole, llega la grasa al estómago, se liberan ciertas hormonas, se contrae la vesícula y ayuda a que el exceso de grasas se digiera. Entonces, por eso hay una fisiopatología o una formación de piedras cuando la vesícula no se contrae adecuadamente. Entonces es como una manera de almacenar este líquido que nos ayuda a la digestión de las grasas y ahí está. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales y por qué se forman las piedras? Porque dices que no hay una contracción adecuada de este órgano. Sí, hay 3 factores que son como los más importantes. Uno de ellos es la sobresaturación de colesterol. Por sí solo esa sobresaturación no forma piedras, porque la vesícula se está vaciando de forma frecuente. Entonces, aunque tú tuvieras sobresaturación de colesterol, no necesariamente formas piedras. Ese es uno de los factores. El otro factor es justo la discinesia vesicular o que la vesícula no se contraiga adecuadamente. Se causa estasis biliar y eso hace que se empiecen a sedimentar. Es como si tuvieras un vasito y lo estuvieras revolviendo con arena. Pues la arena anda ahí dando vueltas, pero en un momento se queda quieta el agua y
se sedimenta. Se asienta. Y eso pasa con la vesícula. O sea, hay una sobresaturación de colesterol, no se está arrojando la bilis de forma total y se empiezan a acumular cristales dentro de la vesícula biliar. Y uno de los componentes también más importantes que tiene que ver con la misma función de la vesícula es la formación de mucina, o del mismo moquito que tiene la vesícula biliar. Esa mucina funciona como pegamento. Hace que los cristales tengan una enucleación, se llama, o sea, se pegan entre ellos y se empiezan a formar las piedras. Dentro de la frecuencia de estas piedras son mucho más frecuentes las piedras de colesterol, que son como de color amarillento, pero puede haber pigmentadas, puede haber de otras formaciones, inclusive de calcio, puede haber por infecciones en el intestino o en la vía biliar, se pueden formar también piedras en algunas ocasiones, por excesos de pigmentos en la bilirrubina, entre otras cosas, ¿no? Entonces es porque no hay un buen vaciamiento de la vesícula, entonces se asienta y por diferentes factores, que puede ser exceso de colesterol, se empieza a solidificar, o por este moco que segrega la vesícula, también hace que se peguen. Sí, exacto. Ok. ¿Y es diferente las piedritas de colesterol y por el moco, o es prácticamente lo mismo? Lo que es diferente de las piedras es el componente por el que están formadas. O sea, pueden ser de colesterol, pueden ser de bilirrubinato de calcio, pueden ser de otros componentes, de otros pigmentos. Entonces, esa es la única diferencia entre diferentes tipos de piedras. Puede haber inclusive piedras de cierta forma. La mayoría de las piedras que hemos visto son como si fueran una coliflor. O sea, piedritas como con muchas bolitas que se pegan, pero también hay piedritas que son como triangulitos, facetadas, con una superficie plana. No son tan frecuentes, pero son bastante complicadas. O sea, son difíciles de retirar y pueden tener un factor de aumento en que esas piedras estén en otro sitio. ¿Y qué es lo que aumenta el que yo pueda hacer que no contraiga bien mi vesícula o que se sedimente el colesterol? O sea, ¿yo puedo hacer algo como persona para evitar que suceda? Sí. O sea, la alimentación, ejercicio o algo. Claro, dentro de los factores importantes, uno de ellos es el género. Hombre, mujer, es más frecuente en las mujeres. Que ya lo explicaste, ¿verdad? La alimentación es un componente importante porque, como te decía, uno de los factores es la sobresaturación de colesterol. Entonces, una alimentación saludable, ir al nutriólogo a que te den una dieta bien estructurada, pues también ayuda a la prevención de esto. En lo que no se puede hacer nada, pues es en los factores de si yo tengo un problema de contracción vesicular, no hay un medicamento que me contraiga la vesícula. O sea, no es como me tomo un medicamento para que la vesícula se esté contrayendo, su chamba. Porque eso es ya una cosa propiamente hormonal o de moléculas que ayudan a la vesícula que se contraiga, pero si la vesícula tiene algún problema, de hecho ese es un concepto muy complicado en los hombres, porque los hombres siempre son más complicados en la vesícula, porque no es solo una cuestión hormonal, es porque la vesícula no está trabajando. ¿Y por qué no trabaja? Ahí sí hay como un debate entre por qué no se está contrayendo, si el músculo no está bien, hay alguna alteración nerviosa o hay algún otro problema que cause eso, y no es tan frecuente. Pero por los factores, los más importantes, mujeres, edad arriba de 40 años, sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física, todo eso influye en la formación de las piedras. La forma de evitarlas o de tratar de evitar que se formen es una buena alimentación, actividad física, estar haciéndose chequeos constantes, aunque es una patología que no es tan frecuente, como lo decías al principio, tiene una incidencia entre el 14% en México, en alguna literatura te menciona que puede ser hasta el 30%, e inclusive hay gente que no tiene síntomas y tienen las piedras toda la vida, ¿no? Pero el problema viene cuando empiezan a dar síntomas. Sí, es que cuando algo ya empieza a dar molestias, tu cuerpo siempre trata de mantener el equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, lo puedes ver en todas las enfermedades. Una persona no es de que un día se levantó y ya fue diabética, sino son años de que su cuerpo quiso regular, lo hizo lo mejor posible, hasta que, vamos a decir, ya no pudo más y ya empieza a tener estas desfases que hace que empieces a presentar síntomas. Es lo mismo que sucede acá. O sea, tenía las piedritas, hizo todo lo posible por mantener el equilibrio, y cuando, vamos a decir, ya se cansó, empiezan a dar los síntomas, pero ya es algo que vienes arrastrando de años atrás. Sí, llevan un proceso de formación. Hay algo muy frecuente que es el lodo biliar. El lodo biliar
por concepto es microlitiasis, o sea, piedritas minúsculas, muy pequeñas. Pero ya empezar a formar lodo te está hablando de tanto de una mala alimentación como a lo mejor de algún problema propio en la vesícula. Entonces, detectar el lodo biliar pudiera ser una forma de prevenir las piedras, pero lo que puedes hacer para prevenir las piedras es tomar un medicamento que se llama ácido ursodesoxicólico. De su madre, güey. Pero para que el ácido ursodesoxicólico tenga su función o tenga su, digamos, su actuar, tienen que pasar un lapso aproximado de 18 meses. O sea, 1 año, 6 meses. Y en ese año, 6 meses, no puedes estar nada más tomándote eso, porque aparte tienes que tener la dieta, tienes que tener actividad física, tienes que tener un seguimiento importante. Y de todos modos, muchos pacientes siguen formando las piedras. Entonces, de forma inmediata, cuando hay lodo biliar, no se tienen que operar. Hay que darles cambios en la vida, la dieta, el ejercicio y chequeos constantes para ver que no se formen. Pero en algún momento, si ya tuviste lodo biliar, en algún punto de la vida vas a tener piedras. Pues siempre que tengo invitados médicos de otras especialidades, que he tenido cardiólogos, oncólogos, hablamos de hipertensión, pues todos caemos en lo mismo de que los hábitos de alimentación saludables, sí, todo es importante. La base para toda, casi las patologías, ¿no? O sea, pero pues no hacemos caso. Digo, pues yo sé, la comida grasosa o los azúcares son muy ricos, pero pues mantener un equilibrio. Yo le digo a las personas, un 80% que comas saludable y un 20% que te salgas un sábado, vayas a disfrutar con tu familia, tu novia, todo así, pues no pasa nada. Pero el problema es que estamos al revés. El 80% del tema estamos tragando mamadas y el otro 20% comemos saludable, ¿no? Y es lo que publicamos a redes. Pero bien, hay, por ejemplo, algún factor genético. Mi abuelo tuvo, mi papá tuvo. Yo es probable que las vaya a tener nomás por esa cuestión genética. No es tan relacionado y no hay algún factor en específico. Hay alguna literatura que sí te menciona que, por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad que se llama dislipidemia, o sea, los que tienen alteraciones a nivel de los triglicéridos, y eso sí tiene un componente genético, pueden tener un riesgo elevado o un aumento en el riesgo de que formen piedras. No es tan frecuente, pero sí es un factor de riesgo que existe, ¿no? La obesidad, mucha gente que tiene sobrepeso o que tiene enfermedades relacionadas con las grasas en la sangre traen un componente genético que es previo, pues viene desde los papás, desde los abuelos, que los abuelos tenían sobrepeso, la mamá tiene sobrepeso, el hijo tiene sobrepeso, los nietos igual. Pues ahí sí hay un componente tanto de alimentación como genético, aunque no sea tan frecuente. México es uno de los países con mayor índice de obesos por población en el mundo. De hecho, si no me equivoco, es el primer lugar en obesidad del mundo. Sí, creo que ya me había quedado que habíamos rebasado a Estados Unidos, que era el primer lugar, y creo que ya nosotros pasamos al primer lugar. Así es. Entonces, puede ser, vamos a decir, indirectamente predisponente genéticamente por esta cuestión de la obesidad. Exacto. O la tendencia a tener grasas en la sangre. Vamos a ponerlo muy sencillo. Que eso que en consecuencia va a aumentar la probabilidad de que yo desarrolle piedritas en la vesícula. Así es. Okay. Pero pues como sabes, bueno, no sé tú cómo lo veas y si te metes mucho en ese tema de la obesidad, pero pues la obesidad pues es algo multifactorial, ¿no? O sea, muchas personas argumentan, ¿no? Que el que es gordo porque quiere, pero se ha demostrado que tiene que ver con ambiental, familiar, social, cultural, hormonal. Entonces, por ejemplo, mis padres son obesos y yo soy un niño. Yo no tengo decisión sobre la comida que estoy comiendo. Yo estoy comiendo lo que mis papás me están trayendo. Claro. Y si mis papás tienen malos hábitos, yo no tengo la decisión. Entonces, el yo tener toda mi infancia, estar comiendo de esa manera, hormonalmente empieza a haber desregulaciones que me hacen que a lo mejor que me llegue la señal de saciedad cuando yo estoy adulto y quiero corregir eso, me es más difícil. Entonces, generalmente tú estás comiendo, ya vas al 80% y tu cuerpo manda la señal, hey, para. Pero estas personas están al 100% y todavía no les llega la señal, llegan a un 150 y ya les llega la señal cuando ya es demasiado tarde. Entonces, son muchas cosas que... Claro. Y emocional también. Hay veces que ansiedad, terminé con mi novia y le empacamos, ¿no? Sí, o sea, hay muchos factores en relación a la obesidad, ¿no? Pero... el problema con la obesidad es
las consecuencias que trae, ¿no? Sí, todo lo que tiene. Es que nunca vas a encontrar, se murió por gordo, ¿no? No. Se murió por paro cardíaco, se murió por una insuficiencia renal, se murió por pues, diabetes complicado, un pie diabético. Hipertensión, eventos vasculares de corazón, enfermedades renales, eventos vasculares cerebrales. O sea, son una serie de complicaciones que se presentan por la obesidad. Sí. Y aumentan, de igual forma como con la vesícula, o sea, aumentan la predisposición a que te pase algo. O sea, si yo tengo vesícula, soy gordito, tengo un problema con las grasas en la sangre, tengo sobresaturación de colesterol en la bilis, pues me va a dar piedras en la vesícula. Hay que tratar de modificar, como lo dices, o sea, toda una serie de factores que es una cuestión de México, ¿no? De alimentación, cómo nos preparamos los alimentos, la forma en el ambiente familiar, que si, como lo dices, mi mamá y mi papá comen mal, pues yo también. Entonces hay que trabajar desde el núcleo familiar, ¿no? A tratar de mejorar ese que es uno de los factores de riesgo para problemas vesiculares. Pues tenerlo en cuenta, como la alimentación es importante, pues voy a cuidarme en ese aspecto. Muy bien. Por ejemplo, tú ya me dijiste que puede que yo ya lleve 5 o 6 años con piedritas y no he tenido ninguna molestia, pero después empiecen a presentar síntomas. Claro. Aquí sería, ¿qué yo puedo sentir si estoy teniendo piedras en la vesícula? ¿Qué signos o síntomas podemos presentar? Mientras hay formación de las piedras, no vas a tener propiamente un síntoma. Los síntomas vienen, o el cólico biliar, que es la complicación principal de las piedras en la vesícula, viene en el momento en el que las piedras están formadas y la vesícula se contrae, se presionan las paredes de la vesícula contra las piedras y empiezan los síntomas. ¿Cuál es el síntoma más frecuente de este tipo de padecimientos? El dolor. Dolor en el lado derecho del abdomen, debajo del borde de la costilla, después de comer ciertos alimentos. Generalmente son alimentos con mucha grasa, alimentación copiosa. Comes grasas, se activan ciertas hormonas, la vesícula se contrae de forma parcial, empieza a inflamarse y empieza el dolor. Entonces, en general siempre es el dolor, que es el más importante, náusea, vómito, y puede haber una serie de síntomas agregados como ictericia, evacuaciones. Ictericia, que es pigmentación que es amarilla. Coloración amarilla de la piel. De la piel. Como los Simpson. Ándale, haz de cuenta como un Homero. Las evacuaciones, la popó de color como blanca. Cabrón. La orina muy, muy café, como color Coca-Cola. Que esas son complicaciones ya graves. Más graves. De una patología que de inicio no es tan compleja o no es tan difícil de tratar. Pero si tú la dejas, al lapso de tiempo va a haber complicaciones que pueden ser hasta mortales, ¿no? O sea, que una cirugía que a lo mejor yo le quito la vesícula y puedo identificar un tubito que llega a la vesícula, una arteria, puedo ver bien todas las estructuras, puede complicarse al punto de que todo está pegado. O sea, y no hay forma de saber qué cosa es qué. Entonces, el más común y el más recurrente es dolor. Dolor. Pero puede darse, por ejemplo, que yo tenga un umbral alto al dolor, sí, que sienta una molestia y diga, X, y sigas comiendo y no te atiendes y se pueda complicar. Así en esto es. Que me dices orinar como olor Coca-Cola. Como olor Coca-Cola, sí. Mucha gente, esa es una cosa que la población tiene mucho, y es me duele pero lo tolero. Y el dolor no es normal, ¿eh? En ningún momento tener dolor es normal. O sea, si tú tienes una molestia abdominal, hay que ir a revisarse. Mucha gente no va a los hospitales porque dicen, es que voy y me atienden de mala gana, aunque traigo dolor. Pues bueno, ya esa es una cuestión de cada persona, ¿no? El médico que te atiende, pues te tiene que atender, quiera o no quiera. Hay que hacerlo siempre de buena gana, ¿no? De forma que podamos dar una buena atención al paciente. Pero tener dolor nunca es normal, y mucha gente tolera, como lo dices, tiene un umbral tan alto el dolor que dice, pues me duele, pero no pasa nada. Me chingo, me termino la birria otro. Sí, me como mi platito, termino de comer, me tomo a lo mejor una cerveza, sigo mi vida, al día siguiente todavía me duele, pero lo sigo tolerando, y llega el momento en el que ya no aguanto, y ya se complicó el problema, ¿no? Porque ya pasaron muchos días, no sabes desde cuándo tiene el problema de las piedras en la vesícula, a lo mejor tiene una evolución de 5, 6, 7, 8, 10 años, y apenas está dando problemas, pero todo ese tiempo tuvo dolor el paciente, okay, ¿no? Y nunca se atendió.
Entonces, puede que yo tenga piedras y no tener síntomas porque todavía no impide el trabajo de la vesícula, que me dices que se contrae y cuando la aprieta ya compromete y genera dolor. Pero puedo tener una chiquita que contraiga y no la apriete y siga la función normal. Exacto. Y no hay problema. Un gran porcentaje de pacientes con litiasis vesicular viven sin síntomas mucho tiempo. Los síntomas de las piedras en la vesícula son, digamos, impredecibles. Porque como puede haber una piedra de 1 centímetro... ¿Ya es grande 1 centímetro o es chica? Ya es algo considerable. O sea, ¿cuánto tú dirías? ¿Es una piedra chiquita, grande? ¿Cómo pudieras catalogar? Chiquitos son piedras de menos de 5 milímetros. Puede haber muchísimas, puede haber poquitas y puede haber piedras tan grandes como un aguacate. Fue la última, esa no me tocó operarlo a mí, pero me tocó ver el caso. O sea, una cirugía con una piedra, pues más o menos un aguacate. No mames. O sea, de lo grande que estaba. Pues, si no mal recuerdo, pues ese tamaño tiene la vesícula, ¿no? Más o menos, entre 6 8 centímetros, dependiendo de dónde la estés midiendo, y puede crecer. Como te decía al principio, la vesícula tiene la función de almacenar la bilis, entre 30 a 50 mililitros de forma normal, pero puede llegar hasta 300 mililitros. O sea, puede almacenar bastante. De hecho, es muy poco frecuente. Tú escuchas mucho de, se le va a reventar el apéndice. En el caso de la vesícula, es muy poco frecuente que se perforen, pero sí se llegan a perforar. Entonces, es muy raro, pero sucede. Y esas piedras tan grandes también son excepcionales, ¿eh? Es muy raro. A mí la más grande que yo he operado medía 5 centímetros la piedra, ¿no? Y el problema con una piedra chiquita es que puede pasar por los tubos. Sí. Y a lo mejor por eso nunca ha dado síntomas. O sea, la vesícula está formando piedras, pero como son tan pequeñitas, se están yendo por los tubitos y el primer síntoma del paciente ya no fue dolor, fue ictericia o se puso amarillo, porque las piedras son muy chiquititas y llega un punto en el que a lo mejor en el paso de la vía biliar al intestino se atoró una piedra y la bilis empieza a tener reflujo y se empiezan a poner amarillos los pacientes. Por eso es un tanto impredecible saber en qué momento va a dar molestias una vesícula. El concepto es, en el momento en el que tienes piedras y tienes dolor, va a recurrir el dolor nuevamente, en ese momento hay que operar al paciente. El detalle es que muchos pacientes nunca tienen dolor y lo tienen hasta que se complican. Puedo, por ejemplo, yo no tengo ahorita ninguna molestia, pero me puedo hacer un estudio de rutina que pueda salir, que sin que sea en específico, por ejemplo, que me saquen sangre y diga, mira, puede que este valor está alterado, puede que tengas ahí algo, ¿sí o no? De estudios de laboratorio, un poco frecuente. La mayoría de los estudios de laboratorio van más encaminados, en el caso de la vesícula, a los datos de agudización. ¿Como cuáles? Dolor, datos de imagen, y en laboratorio que aumenten los leucocitos. Un síntoma, o bueno, más bien un valor de laboratorio que se pudiera elevar si tuvieras piedras en la vesícula, pudieran ser las bilirrubinas, pero no es específico de esto. ¿Por qué? Porque la piedra, como te decía, puede estar arriba en la vesícula y eso no te va a causar un aumento en las bilirrubinas. El aumento de las bilirrubinas va a pasar cuando la piedra esté en los tubitos. Entonces eso es muy poco frecuente. La coledocolitiasis tiene una incidencia hasta el 3%. Es muy baja. Entonces de laboratorio no hay como un estudio que diga, te lo hago, tómate bilirrubinas, amilasa, lipasa y te va a salir que tienes piedras en la vesícula. No. El mejor estudio para un diagnóstico de piedras en la vesícula es el ultrasonido de hígado y vías biliares. Con ese ultrasonido ves la vesícula, la ves como un contorno y se ven las piedritas y se forma una sombra acústica. ¿Qué es la sombra acústica? Es la piedra que está impidiendo que el sonido que emite el estudio pase a través de ese espacio y forma como una imagen en cometa, ¿no? O sea, se ve la piedrita en blanquito y se ve una sombra hacia abajo. Entonces el mejor estudio es el ultrasonido. Pero esos estudios ya se dan cuando ya hay un síntoma de dolor, ¿no? En general los pedimos cuando ya llega el paciente, oiga, vengo porque tengo dolor de este lado, me ha dolido después de que comí grasas. Se le hace un estudio encaminado a probablemente tiene piedras en la vesícula. Pero ya cuando hay un signo o síntoma. Ajá, cuando hay un síntoma. Como prevención se lo pudieran hacer el ultrasonido en cualquier momento. Ese es un estudio que no es invasivo, no causa, por ejemplo, radiación como las radiografías o las tomografías. Entonces un ultrasonido como el estudio de mama,
¿no? Siempre hay que hacerlo después de cierto tiempo. Un factor de riesgo que comentábamos que era la edad. A partir de 40 años es cuando empiezan a haber un poquito más de problemas. Siempre hay que hacerse un chequeo, y un chequeo completo pues puede incluir estudios de laboratorio, una placa de tórax, un ultrasonido abdominal, en el caso de que no te quieras radiar, ¿no? Pero si tú quisieras un estudio bien específico y no te importa radiarte, te puedes hacer una tomografía. Pero la tomografía, en el caso de las piedras de la vesícula, no es tan específico. Un ultrasonido es suficiente. Ok. Entonces vamos a decir que ese estudio se pide ya cuando llega el paciente, te platica, tú relacionas signos, síntomas, más o menos, dice, puede ser esto, vamos a confirmar nada más con este estudio de imagen, confirmamos y ya, pues ahorita es lo que va a continuar. En medicina hay algo que se llaman síndromes. O sea, el síndrome doloroso abdominal tiene un espectro muy amplio de causas, desde una gastritis hasta un apéndice o una enfermedad diverticular complicada. Entonces, un síndrome doloroso abdominal, en el caso de la vesícula, es un paciente que tuvo dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, debajo de la costilla, tipo cólico, después de comer grasas, irritantes, lácteos, queso, crema, leche, huevo, todo lo que tiene grasas. Tiene el dolor, tiene náusea, tiene vómito, le dirige su estudio del paciente hacia cierta patología, ¿no? Trae ese dolor del lado derecho, le pide un ultrasonido del hígado y vías biliares, trae la clínica típica, se hace el ultrasonido y ya confirmado el diagnóstico ya se opera. Okay. ¿No? Por ejemplo, y si yo voy y digo, pues sale el estudio que tengo piedritas, ¿qué es lo que me puede pasar de una complicación de que no me traté, güey? Aparte de que siga el dolor. Bueno, como viéndolo así bien estricto, de forma inmediata, si no hay datos de agudización. ¿Cuáles son los datos de agudización? Hay unos criterios que te dicen, si el paciente tiene dolor en agudo, tiene datos o cambios en el ultrasonido, que son que la pared esté más engrosada, tiene una piedra enclavada. ¿Qué quiere decir que está enclavada? Que está tapando el conducto por el cual se llena de bilis la vesícula. Tiene aumento de leucocitos, ese paciente es una urgencia quirúrgica y se tiene que operar. En el momento en el que tú te diagnosticas con piedras en la vesícula, tiene que haber ciertos datos de agudización para operarlo de urgencia. Podemos esperar, si los datos de agudización no están presentes, podemos esperar a lo mejor a que baje un poquito el dolor, preparamos al paciente y lo pasamos a operar. Siempre y cuando el paciente no tenga ninguna patología previa, como cual hipertensión, diabetes, alguna alteración en el corazón, que no requiera valoración preoperatoria. Si el paciente no tiene datos de agudización, ¿cuáles son los datos de agudización? Dolor agudo, engrosamiento de la pared de la vesícula, el hito enclavado, elevación de los leucocitos o de ciertas células en la sangre, que lo vemos con estudios de laboratorio. Si no hay ninguno de esos datos, pero el paciente tiene piedras, puedes esperar, no lo operas de forma inmediata. Si el paciente tiene datos de agudización, la indicación es mételo a operar de forma urgente. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener un proceso de inflamación crónica que va a favorecer que se pegue todo. O sea, normalmente una vesícula que tiene muy poco tiempo de evolución, que tuvo a lo mejor un cuadro de cólico biliar, tú agarras en la cirugía y desprendes unas partecitas y puedes ver unos tubos bien clarito. Pero los pacientes que tienen inflamación crónica, hacer ese despegamiento, esa separación del conducto cístico que se llama, y poderlo clipar es bien difícil, porque ya pasó mucho tiempo y pasó un tiempo de inflamación crónica tal que favorece a la fibrosis de los tejidos y es difícil operar las vesículas en ese momento. Okay. ¿Y el tratamiento único es la operación o depende del tamaño de la piedrita? Depende del caso. O sea, hay que individualizar a cada paciente. Muchos pacientes buscan la atención porque les dijeron, tienes piedras en la vesícula y hay que operarte. Y en realidad no es así. O sea, primero hay que hacer un estudio de cada paciente. Como lo dijiste al principio, ir a la consulta médica es importante porque cada caso es diferente, cada persona es distinta y hay que individualizar cada caso. Si tú tienes piedras en la vesícula hay que hacer un protocolo porque hay que descartar otras cosas, como cuál es la coledocolitiasis. Okay. Porque puede haber piedras que son tan pequeñitas que sí pudieron haber pasado a la vía biliar y nunca te diste cuenta. Y eventualmente ha pasado que metes a operar un paciente,
le quitas la vesícula y a la semana llega como Homero, amarillo. ¿Por qué? Si ya le quité la vesícula. Porque las piedritas estaban pasando y en el momento de la cirugía pues uno no lo sospecha. Entonces hay que hacer un adecuado estudio del paciente. Si tienes piedras en la vesícula y dilatación de la vía biliar, muy probablemente hay una piedra o algo que está obstruyendo el flujo de bilis del hígado al intestino y hay que descartar otra cosa, no hay que operar inmediatamente. Hay que descartar que no sea una coledocolitiasis, hay que descartar que no haya algo que esté obstruyendo el flujo de bilis. Hay estudios que son poco invasivos que te permiten hacer eso. La CEPRE, que el nombre es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. O sea, su madre. No, güey, ¿por qué se complican tanto con sus medicamentos, güey, y sus estudios? Pues es que el que lo inventó, sí se le ocurrió, pero ¿cómo se llama? El estudio de CEPRE es un estudio que te permite, con un endoscopio, entrar a la boca, llegar al intestino donde desemboca la vía biliar, meter una guía y pintar el árbol biliar como un arbolito de Navidad, y lo ves bien bonito en una pantalla. Y ahí se ve la piedra y dices, ay, hay una piedra, la saco por ahí. No se puede por ahí, entonces sí, te meto y te opero y te hago una exploración de vías biliares. Pero por eso es muy importante individualizar cada caso. Si tú me llegas a mí a la consulta con un ultrasonido que dice tengo piedras en la vesícula con vía biliar normal, sin elevación de bilirrubinas, hay que operarte. Solamente te voy a quitar la vesícula. ¿Hay un riesgo de coledocolitiasis residual? Claro, pero el riesgo es mínimo, es muy bajo. Y hay una coledocolitiasis primaria y secundaria, dependiendo del tiempo. Si fue después de una colecistectomía, la coledocolitiasis puede ser en 6 meses, puede ser temprana o puede ser tardía después de 6 meses a 1 año. Pero eso es eventual, o sea, es muy raro que suceda, porque el porcentaje de coledocolitiasis residual es muy bajo. Ahora, ya te metí a operar y durante la cirugía hay factores o datos que te digan a lo mejor hay una piedra, sí, que el conducto que debes de ligar, que se llama conducto cístico, esté engrosado. Sospecho que a lo mejor una piedra pudo haber pasado por ahí. Si el conducto es delgadito y arriba la piedra mide 1 centímetro, pues está medio difícil que la piedra pase. Pero si la piedra mide 5 milímetros y el conducto mide 1 centímetro, ¿quién me asegura que la piedra no pasó? Te hago una colangiografía, o sea, un estudio con contraste para ver la vía biliar con una radiografía, y si hay una piedra, pues en ese momento se hacen otra serie de cosas para poder resolver el problema, ¿no? Pero por eso cada caso es diferente, no es solamente, tengo piedras, ¿me operan? Sí, pero hay que revisar tu caso primero en la consulta. Ok, entonces, si tienes piedras, lo siguiente sería como descartar que haya migrado una a este conducto. Que revisar el ultrasonido, más que nada. O sea, si tú vienes conmigo y me dices, oiga, doc, tengo piedras en la vesícula, mándame tu ultrasonido, lo reviso. No tienes datos que sugieran una coledocolitiasis, te podemos operar y listo. Pero si tú revisas el ultrasonido y hay datos probables como dilatación de la vía biliar, que el coledoco, que normalmente debería medir de 4 a 6 milímetros, mide 1 centímetro, pues ahí ya estás sospechando otras cosas, ¿no? Y yo siempre soy de la idea de que tienes que ofrecerle al paciente el mejor tratamiento. Y si un paciente requiere primero una CEPRE, pues primero hay que hacer la CEPRE y después la cirugía de vesícula. O hay algo que se llama rendezvous, que es el francés para reunión, ¿no? El rendezvous es hacer la cirugía de la vesícula y al mismo tiempo hacer la endoscopía, hacer la CEPRE. Ok. Sí se hace, pero no es tan frecuente. Ocupas que o tú ser endoscopista, que es el cirujano general, puede hacer como una alta especialidad en endoscopía, que es diferente que la laparoscopía, son cosas distintas. ¿Cuál sería la diferencia? Endoscopía se enfoca a los estudios que son con endoscopio, o sea, los que entran por la boca con una camarita, llegan a tu estómago, ven el interior de las paredes del estómago, llegan al intestino delgado hasta donde alcanza el endoscopio, porque es un tubo que tiene cierta medida y no ocupa todo el intestino delgado. No sale hasta lano. No. Y hay otro estudio que es la colonoscopía, ¿no? Los que hacen endoscopías superiores y colonoscopías son médicos que hicieron una alta especialidad en endoscopía. Puede ser un gastroenterólogo, puede ser un cirujano. La laparoscopía es un método
Es tu especialidad, ¿no? O sea, cirugía general y laparoscopía. La laparoscopía, muchos hospitales no lo tienen como un recurso ilimitado. Por ejemplo, algún hospital en el que yo trabajo tiene la cirugía solamente licitada para ciertos procedimientos, como cuál es la cirugía de vesícula. Pero la laparoscopía puede resolver problemas desde apendicitis, hernias, úlceras gástricas perforadas y patologías complejas que se pueden resolver por laparoscopía. No las hacemos en medios públicos, por ejemplo, porque no en todos los hospitales están licitados. Y una cosa es la cirugía laparoscópica, que es con pincitas, con una cámara que entra al abdomen y tú ves todo pues magnificado, ¿no? Como con un aumento en una pantalla y tú por ahí quitas la vesícula, por ejemplo. Y la endoscopía es un estudio con un endoscopio, que es un tubo largo que entra por la boca, llega al estómago, ven, aquí hay una úlcera, aquí hay datos de gastritis y te ayuda como complemento diagnóstico para otras enfermedades, como cuáles, algunos cánceres, cáncer de estómago, cáncer de esófago, inclusive cáncer de intestino delgado en la primera porción del intestino delgado, para úlceras gástricas, para enfermedad por reflujo, para hernia hiatal. Y son estudios que sí se requieren para la adecuada protocolización de un paciente. Fuera de tema y nada que ver, la enfermedad por reflujo puede atenderse con una cirugía que se llama cirugía antirreflujo o funduplicatura. Y la funduplicatura hay tipos y requiere un estudio adecuado con endoscopía y manometría. Muchas veces no se hace por la falta del recurso, pero lo indicado es eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hago la funduplicatura, que es rodear el esófago con el fondo del estómago? Imagínate que aquí existe el esófago y yo lo rodeo con el estómago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si aquí hay un trastorno motor y yo le puse una válvula nueva? El paciente no va a poder pasar comida. Entonces, por eso es importante la adecuada individualización de los casos. Siempre hay que estudiar al paciente como un solo paciente. O sea, todos los pacientes son distintos y todas las cirugías son diferentes. Ojalá todo fuera igual. Sería más fácil todo tu chamba, la verdad, ¿no? es que sería todo más fácil, pero no es así. Entonces sí es importante saber que la valoración preoperatoria es importantísima. No solo para cirugía de vesícula, para todas las cirugías, sí. Para todas. Cirugía de vesícula, apéndice, enfermedad por reflujo, resecciones intestinales, biopsias para diagnosticar cáncer, cirugías estéticas, ¿no? Es importante que acudas con un cirujano a tu valoración. Sí, claro. ¿No? Y por ejemplo, ¿no hay un tratamiento así como me tomo un medicamento que deshace las piedras y me evito la cirugía o sí es cirugía? No. Una vez que te diagnostican las piedras, el mejor tratamiento que existe es la cirugía de vesícula por laparoscopía o la colecistectomía laparoscópica. ¿Piedras en el riñón sí se buscan las piedras en el deshacer? Riñón llevan otro tipo de tratamiento. Porque yo había escuchado como que, bueno, si son muy chiquitas, sí, te dan algo como para que se deshagan y hagas como tierrita y... Tiene que ver con el componente por el cual están formadas las piedras. Ajá, como pero ya estamos hablando de otro órgano, ¿no? En el que están y es distinto. Y en la cuestión renal, me preguntabas al principio, ¿qué hace un cirujano? A mí me puede llegar un absceso renal y lo tengo que operar. O lo puedo operar, ¿no? Porque está dentro de mis competencias. Pero las piedras en el riñón yo no las opero. Las opera un urólogo. Y el urólogo es quien te lleva un protocolo para ese tipo de piedras. Pueden ser con cirugías endoscópicas, cistoscopía o algún otro estudio de ese tipo. Y honestamente no estoy muy informado al respecto, pero la litotripsia también hubo un tiempo en el que se estaba utilizando ondas de choque para deshacer las piedras, algunos medicamentos para deshacer también las piedras, porque el componente con el cual están formadas las piedras, que en general las piedras del riñón pueden ser de calcio, son más fáciles de deshacer que las piedras de la vesícula. Y porque en un lapso de tiempo es más probable que yo te deshaga una piedra en el riñón, dependiendo del tamaño, que una piedra en la vesícula. Como te decía, si hay un medicamento, se llama ácido ursodesoxicólico, funciona como, digamos que adelgaza la bilis, porque ayuda a que los componentes como el colesterol sean, digamos, más delgados y permiten el adecuado flujo de la bilis a través de los tubos biliares. Y eso permite que no se esté acumulando arriba nada. Pero la piedra que ya está formada no va a llegar el ácido a deshacerla.
O sea, la piedra ya se formó y a lo mejor hay ciertas indicaciones y ciertos momentos en los cuales lo usamos como buscando que la piedra disminuya su tamaño, pero no es por el medicamento y es bajo ciertas circunstancias. Si tienes piedras en la vesícula, no hay forma de deshacerlas. Y mucha gente, es un mito que llegan y, no, yo te voy a dar jugo de piña con no sé qué y se te va a quitar. Me ha pasado 3, 4 ocasiones. Pacientes que llegaron, señora, hay que operarla. No me quiero operar, me voy a ir con Panchita que me... Naturista XY. Que me prometió que me va a quitar las piedras. Adelante. La cirugía no es a fuerzas. La cirugía siempre va a haber un consentimiento informado donde el paciente te va a autorizar a poder hacer la cirugía. Entonces nadie se opera a fuerzas, ¿no? Les recomendamos siempre ampliamente que se haga el tratamiento que uno le sugiere, pero si el paciente no quiere, adelante, no hay ningún problema, pero vuelven. Y cuando vuelven, vuelven complicados porque no hubo ese tratamiento en el momento adecuado. ¿No? Y si hay complicaciones de las piedras en la vesícula. Entonces estábamos, antes de que se llenara la memoria, en que pues no hay un medicamento en el caso de las piedras en la vesícula que haga que se diluyan para que pues se deshagan. Y ya ahí, aunque le diga a la vecina que jugo de piña con arándano y tierra del volcán de Colima, no sirve. Sí, no, luego no dices que regresan con complicaciones. Sí, se complican. Que algo muy sencillo, supongo, ya lo vuelve más complicado, doloroso y todo eso, ¿no? Los pacientes pueden tener una serie de complicaciones asociadas a la litiasis vesicular. Pueden tener complicaciones. La primera es el cólico biliar. Un cólico biliar es un dolor que dura 6 horas, ¿no? Un dolor agudo, punzante, cólico del lado derecho del abdomen, debajo de la costilla. Y si se prolonga, es un dato de cólico biliar, colecistitis aguda. O sea, ya es una colecistitis aguda complicada, ¿no? De inicio. Y debemos de tener una serie de estudios para decir está aguda. Y esa es una de las primeras complicaciones. ¿Cuáles son las otras? La coledocolitiasis, que eventualmente y de forma muy infrecuente puede ser primaria, o sea que se formen las vesículas, las piedras dentro de los conductos de la vía biliar. Eso es muy raro, pero puede pasar. Síndrome ictérico, que quiere decir que el paciente se pone amarillo porque los tubitos que drenan la bilis hacia el intestino se taparon y no hay un adecuado flujo de bilis hacia el intestino. Pancreatitis, que puede ser una de las complicaciones también. Que es muy doloroso, dicen eso, duele, ¿no? bastante, ¿no? Y no puedes comer nada. Bueno, lo que yo me quedé en el tratamiento que me enseñaron es de que no comes, un tiempo se baja el dolor, das poquito, hay dolor, te dejan sin comer. La pancreatitis tiene unas, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cuadro? No, es grados de severidad. Ah, ok. Entonces, dependiendo de la severidad de la pancreatitis, va a ser si le damos dieta o no le damos dieta. Han cambiado mucho las guías al respecto de la pancreatitis, pero de forma muy general y de forma inicial el paciente se deja en ayuno o con dieta líquida, dependiendo de la severidad de la pancreatitis, medicamentos, hidratación y vigilancia. Porque pueden tener complicaciones que pueden hacer hasta mortales, ¿no? El paciente puede chocarse por una pancreatitis, pueden tener complicaciones muy graves como necrosis pancreática, necrosis amurallada, infecciones, abscesos, pseudoquiste pancreático, edema de páncreas, una serie de cosas que pueden complicarse bastante. Todas estas complicaciones pueden ser secundarias a litiasis vesicular, ¿no? Entonces por eso sí hay que tener un adecuado estudio del paciente y un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno de las piedras en la vesícula. Okay. ¿No? Otras complicaciones que tienen que ver propiamente con las piedras en la vesícula es como el síndrome de Mirici, es una compresión de los tubos de la vía biliar, es decir que la vesícula tiene tantas piedras o una piedra tan grande que está presionando sobre la vía biliar y eso causa un síndrome ictérico también. Entonces por eso hay que tener un estudio del paciente, hay que llevarlo a hacer un ultrasonido, llevarle a hacer una serie de estudios de laboratorio para
diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Ok. Puede darse el caso, güey, porque que, por ejemplo, una persona genere piedritas, pero que sean tan pequeñas que puedan pasar por el conducto y él continuamente las esté eliminando y que nunca le genere problema. Puede pasar, pero también pasa algo que se llama híleo biliar. Pasa con piedras muy grandes y cuando sucede tiene que ver más con que la vesícula o mandó una piedra muy grande a través de los tubos o la misma vesícula ya se fusionó con algún otro órgano. Puede pasar que la piedra, al estar recargada sobre las paredes de la vesícula, de forma crónica causa una erosión sobre las mismas estructuras. Entonces, en algún punto, la vesícula se recarga sobre el intestino, la piedra está ahí recargada, se está erosionando de forma continua y en algún punto se conectó el intestino con la vesícula. Y se pasa la vesícula y forman algo que se llama híleo biliar. No es tan frecuente, pero sí sucede. De hecho, de ahí viene el concepto del síndrome de Mirizi, que tiene también ciertos grados, ¿no? Desde la pura compresión hasta las fístulas entre vesícula e intestino, fístula entre vesícula y colon o inclusive hacia el estómago, que son infrecuentes, pero el concepto existe y sí nos ha tocado operar alguna de esas y no está fácil, pues no deberíamos de llegar a ese punto, ¿no? El paciente en el momento en el que se diagnostica con litiasis en la vesícula, hay que operarlo. Y güey, ¿qué depende que llegue a haber una piedra del tamaño de un aguacate como este que me platicaste? Ajá. O sea, y que no cause dolor siendo tan grande o qué pedo. Yo creo que más bien el paciente tolera demasiado el dolor. Es esto que hablamos al principio. Sí, claro, o sea, el paciente tiene dolor, tiene molestias, pero piensa que no es algo importante. No se atiende en su momento, nunca supo que tenía piedras y ya cuando de plano no toleró el dolor ya llegan al hospital y ya llegan a hacerse sus estudios, ¿no? Y es cuando uno ya se da cuenta de que tuvo piedras o tiene una piedra tan grande que, bueno, pues ni modo, hay que meterlo a operar. Ahí tiene, ¿no? La piedra lisa la madre. Sí, ¿no? Y hay casos excepcionales donde tú empiezas una cirugía con laparoscopía y lo tienes que convertir justo porque la piedra es muy grande y no la vas a poder sacar por ahí. O sea, no hay forma de sacar una piedra del tamaño de un aguacate por incisiones de 1 centímetro, ¿no? Pues por eso hay que atender a los pacientes de forma temprana, para evitar las complicaciones a largo plazo. Ahorita que mencionas, ¿hay un límite del tamaño de la piedra para que sea laparoscopía? En realidad no. Al menos yo soy de la idea de, dependiendo de qué tan grande está la piedra, alguna de las incisiones podemos extenderla un poquito y no hay necesidad de convertir al paciente. Pero ¿en convertir? Sí, convertir es... Yo empiezo la cirugía con laparoscopía, pero no la puedo resolver por ahí y tengo que abrir al paciente. La tradicional, como carnicero, vamos a decir. Sí, es el concepto de conversión, okay. ¿no? Y convertir un paciente no es una falla, es uno de las posibilidades durante la cirugía, pero pues sí se trata de que la mayor parte de los pacientes tengan el tratamiento con cirugía laparoscópica porque es menos invasivo, la recuperación es más rápida, tienen menos dolor. Pero eventualmente sucede que hay que convertir un paciente de cirugía laparoscópica a cirugía abierta. Por eso es importante la protocolización. Sí. Por eso es importante tener, las piedras miden tanto, tiene esto. Para no tener que a media cirugía, no manches, hay una piedra en otro lado, lo voy a tener que abrir. Sí. ¿No? Hay que hacer un adecuado estudio del Entonces, paciente. Haciendo un buen estudio del caso, no habría necesidad de convertirlo. No, y la mayoría de las cirugías pueden resolverse de forma laparoscópica. O sea, te pueden hacer una exploración de vías biliares por forma laparoscópica, pero tienes que tener el protocolo del paciente adecuado. O sea, para que yo pueda ofrecerte una buena cirugía, tengo que revisarte, tengo que saber cómo estás. Si a lo mejor estás muy flaquito o estás muy gordito, las cosas cambian. Sí, claro. ¿No? Los trócares, que son los puertos a través de los cuales uno ingresa al abdomen, tienen una medida y hay pacientes que son un poquito obesos y el trócar no llega. Necesitas un trócar especial. Entonces todo eso se hace en una consulta preoperatoria. Okay. Es importante ver todo eso para tener... solamente tienes piedras en la vesícula, solo te quito la vesícula. O tienes piedras en la vesícula y tienes piedras en el colédoco, pues te hago una CEPER primero y después solo te opero la vesícula. Porque hacer una exploración de vías biliares no es un procedimiento inocuo.
tener que abrir uno de los tubos de la vía biliar para sacar una piedra puede complicar al paciente con fuga biliar, viloma, entre otras cosas, porque no es adecuado, pues no es lo normal. Y ya hay procedimientos menos invasivos como la CEPRE que te permiten sacar las piedras de los tubos de la vía biliar, dependiendo del tamaño, desde luego, porque también hay ocasiones en las que la CEPRE no las puede sacar y ahí sí hay que operar al paciente. Pero si la piedra es muy grande y yo ya sé que por la paroscopía me va a costar trabajo, pues desde un principio le dices al paciente, ¿sabes qué? Yo personalmente, yo cirujano Felipe, te ofrezco la cirugía tradicional, tu exploración de vías biliares, saco la piedra, te coloco una sonda y se acaba la cirugía, ¿no? O tienes la piedra ya adentro y es de un tamaño con el cual yo por la paroscopía puedo ingresar al tubito, sacarla sin problema. Okay. ¿No? Hay que llevar el adecuado protocolización del paciente. Muy bien, y en resumen, ahí tú me vas corrigiendo. Entonces, la vesícula es una bolsita que tenemos que sirve como almacén de un líquido que segrega el hígado que se llama bilis. Exacto. ¿Vale? Entonces, su función es ahí acumularla para cuando comemos grasa, ayuda a la digestión de estas grasas y que sea más sencillo el proceso, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a formar piedritas es porque hay un exceso de colesterol o hay un moco que esta vesícula lo genera que hace que acompañado de una mala contracción, un mal trabajo de la vesícula que hace que no se contraiga y que estos líquidos se vayan drenando, por así decirlo, hacia su correcta función. Entonces se empieza a sedimentar y empieza a formar estas piedritas, ¿no? Que pueden variar su tamaño. Cuando ya alguien tiene síntomas es porque ya la piedrita está bastante grande, que al momento que la vesícula se contrae, pues ya hay una molestia. Sí, o puede ser que la piedra sea tan grande o que tengan muchas piedras. Ah, ok. ¿No? Porque sí hay pacientes que traen 50 piedras en la vesícula. No mames, como canicas, ¿verdad? Sí, una bolsita de canicas, se cuentan. O traen una piedra muy grande. O sea, ambos escenarios son posibles. Okay. Y el escenario de tengo muchísimas piedras en la vesícula pudiera ser un factor predisponente a que me puedo encontrar una piedra en otro lado. Okay. ¿No? O tengo una piedra muy grande, a lo mejor no me la encuentro en otro lado, pero dependiendo del tipo de piedra, a lo mejor se formó también abajo. Okay. ¿No? Entonces, por eso sí es importante saber más o menos el tamaño o cuántas piedras hay en la vesícula. Ok. Entonces, el primer síntoma es cuando ya hay una grande o varias chiquitas, que es un dolor del lado derecho, abajito de la última costilla. Comí algo con mucha grasa, generalmente hay dolor. Exacto. Entonces tengo que acudir a mi consulta para tener una buena valoración, hacer estudios de imagen y confirmar. Exacto. Una vez que se confirma, pues y a operar lo más rápido posible, por así decirlo. Preparar al paciente con el tiempo que sea necesario, operamos, sacamos y listo. Exacto. Me quitan la vesícula. Ahora, ¿qué complicaciones puede tener una persona sin vesícula? Ok. De la cirugía, ¿qué puede esperar un paciente que se opera de cirugía de vesícula? En general, el protocolo quirúrgico de una colecistectomía, desde la anestesia, depende de cada anestesiólogo, puede ser anestesia regional con un bloqueo, es un piquete en la espalda, o puede ser anestesia general. Eso lo decide anestesia. Ellos son los maestros del sueño, ¿no? Y de la analgesia y de la anestesia completamente, eso es su rubro de ellos. Que ya tengo un capítulo de anestesiología ahí con Noé, entonces para que vayan muy a verlo. Bueno, ¿sí lo viste? Sí, claro. ¿A él sí lo conoces? Sí, es de mi generación. Ah, él sí lo conoces, ok. Sí. Entonces, una vez que el paciente ya está preparado, se realiza un lavado de la pared abdominal con un antiséptico, se cubre al paciente y se inicia la cirugía. La cirugía por laparoscopía, la recomendación es utilizar 4 puertos. ¿Qué son los puertos? Son unos trócares, como unos tubos a través de los cuales metemos una cámara y unas pinzas. Es uno a través del abdomen, del ombligo, uno por debajo del bordecito aquí que tenemos, que es el apófisis sifoides. Del lado derecho, 2 puertos más. Hay quien opera con 3, yo prefiero operar con 4, yo así me enseñé y creo que es, además de que es la recomendación internacional, pues es la mejor forma de operar una vesícula. Se retira la vesícula. ¿Cuáles son los riesgos? Sangrado,
que se infecten las heridas, hernias en los sitios de las incisiones, fuga biliar, que la vesícula esté pegada al intestino delgado, al estómago, al colon, que haya necesidad de despegarlos, repararlos, que la vesícula esté muy pegada a los tubos de la vía biliar y no la puedas quitar. Entonces puede haber la necesidad de quitar la vesícula de forma parcial, ¿no? Yo abro la vesícula, quito una pared, saco las piedras y la dejo abierta, dejo un drenaje y después probablemente va a requerir una CEPRE el paciente. O en vez de dejarla abierto, le doy unos puntitos y reconstituyo esa vesícula, ¿no? Y una vez que ya retiraste la vesícula, pues el paciente deberá de tener ciertos cuidados. Como te comentaba al principio, el hígado produce bilis todo el tiempo, en 1200 mililitros diarios. Entonces, la vesícula es un reservorio propiamente solo. Ahí almacena la bilis, tú te comes tu pozolito, se digieren las grasas y listo. ¿Voy a poder comer grasas después de una colecistectomía? Claro que sí, pero no vas a poder comer la misma cantidad de grasa que comías antes, porque ya no existe ese reservorio que cuando tú te comas mucha grasa te ayude a la digestión del exceso de las grasas, pero tú vas a poder comer básicamente de forma normal. Los alimentos pueden ser como los preparas normalmente, pero se le recomienda al paciente que durante un mes o mes y medio coma con las menos grasas que sea posible, pollito a la plancha, carnita, pescado, no hay ningún problema, verduritas, arroz, todo con muy poca grasa, nada frito, nada con mucho exceso de grasas, porque pueden tener dos cosas, distensión abdominal y diarrea, porque como la grasa no se está eliminando, pasa la grasa y les da diarrea. Sí. ¿No? Y es un síntoma muy frecuente en pacientes posoperados de vesícula, pero en realidad van a tener una vida completamente normal. ¿No? Las complicaciones de la cirugía de vesícula son excepcionales. Es muy raro que tengamos una fuga biliar, que tengamos una disrupción de vías biliares, que nos encontremos un caso complicado, porque la mayoría de pacientes sí se atienden de forma oportuna. Todas las complicaciones, las más graves de fístulas entre intestino delgado y vesícula, son muy eventuales, no es tan frecuente, pero sí suceden y por eso hay que atenderse de forma oportuna. Okay. Entonces, posterior a la cirugía, es muy bajo el riesgo de hernias con cirugía laparoscópica, la recuperación es muy rápida. Hemos tenido pacientes que se operan y el mismo día están haciendo home office, ¿no? Desde la clínica, porque pues pueden, ¿no? Qué bueno. Pues porque los obligan, sí. ¿no? Bueno, no, hay a veces gente que trabaja mucho. Sí. Y es eventual, pero sí me ha tocado gente que están y ya me puedo ir, ya necesito ir a trabajar. Un workaholic, ¿no? Sí, hay gente media enfermita. Entonces, la recuperación es más rápida. En 10 días ya puedes empezar a tener tus actividades casi normales. Yo les recomiendo durante un mes evitar esfuerzos de cargar cosas pesadas, ir al gimnasio y eso. Pueden hacer bicicleta, spinning, pueden ir a natación, pero cargar durante un mes sería como el límite de tiempo para ahora sí empezar con pesos de muy poquito e irle subiendo poco a poco, ¿no? Los riesgos en realidad con cirugía laparoscópica son muy raros, muy poca incidencia de complicaciones, pero todas las complicaciones están descritas, ¿no? Existen y por eso siempre hay que valorar al paciente en consulta. Ok, entonces pues puede vivir una vida normal, nada más en un inicio sí va a resentir que no tenga no va a poder consumir tantas grasas porque no tiene ese reservorio que Exacto. le va a ayudar. O sea, van a poder tener una vida normal y van a poder comer grasas de forma normal, pero van a tener que adaptar su dieta a eso. Lo que te decía al principio, el ejemplo bien burdo de te comes un plato de pozole grande y tu vesícula trabaja y lo digieres. Bueno, en vez de uno grande, uno chiquito, ¿no? Ya no te vas a comer un pozolote, te vas a comer un pozolito chiquitito. O lo que tú toleres, ¿no? Hay gente que... La mayoría de los pacientes que he operado de vesícula bajan de peso. Pero eventualmente me ha tocado unos que hasta suben. Porque hay gente que no le importa. O sea, ellos comen, ¿no? Aunque tengan diarrea y saben que es por eso, pero no les interesa. Pues hay gente que es intolerante a la lactosa, les da diarrea, Exacto. Inflamación, dicen, me vale madre, me encanta la leche y Exacto. le dan, o sea, y viven a gusto. Sí, dentro de lo o sea, cabe. hay gente que se adapta, ¿no? Entonces debemos de tener esa capacidad de adaptación
la alimentación después de la cirugía de vesícula, bueno, me comía 3 taquitos, ahora me voy a comer uno, ¿no? O sea, me comía un sope gordo o 2, me voy a comer la mitad a lo mejor, ¿no? Okay. Comparto mi comida con alguien. Okay. Pero sí van a poder comer carnita, pollo, pescado, verduras, frijol, legumbres, todo van a poder comer sin ningún problema. Ok. Y ya para cerrar, 3 consejos para una persona diagnosticada con piedras, ¿qué le recomendarías? La recomendación sería, si no se van a operar de forma inmediata o van a tener algún retraso en el tratamiento quirúrgico, hay que llevar una dieta baja en grasas, no irritantes, no lácteos, queso, crema, leche, huevo, todo lo que tenga un poquito de grasa hay que evitarlo. Todos los aceites tienen grasas, ¿no? El aceite de olivo tiene grasa, el aceite de aguacate tiene grasa, pero hay que disminuir el consumo. Ese sería un consejo, ¿no? Disminuyan el consumo de grasas en lo que se operan. Número 2, acudan a un cirujano a que les hagan su valoración. Y el tercero, opérense en cuanto puedan. O sea, no es una urgencia inmediata. Puede complicarse, puede haber complicaciones de este padecimiento, pero no son de forma inmediata. El problema es que eventualmente puede pasar algo que puede terminar en algo muy grave, okay, ¿no? Entonces sí hay que operarse. Entonces, comer saludable con muy poquita grasa, ir a un cirujano para que les haga un diagnóstico correcto y encontrar la cirugía más adecuada para ellos. Y operarse lo más pronto que puedan. No es urgente, sí, pero entre más pronto, mejor. Sí, porque evitamos ese proceso crónico de inflamación que favorece a que todos los tubitos se peguen entre ellos, a que la cirugía sea más complicada, a que haya complicaciones propias por de que tienes un proceso inflamatorio crónico ahí en la vesícula, ¿no? Y luego, como hablamos de que una piedra no es de que me dormí, me levanté y apareció, sino que fue 5 o 6 años en que se fue formando y hasta que empezó a causar molestias, ¿no? Entonces no es de un día para otro. No, van a tener dolor en el momento en el que las piedras ya están formadas, ¿no? Entonces hay que tener chequeos anuales, hay que estar viendo al médico de forma frecuente y hay que estar muy al pendiente de nuestra salud, de todo lo que nos pasa. Recordar que el dolor no es normal. Si ya sabes que tienes piedras en la vesícula y tienes dolor, acude a una valoración. Muy probablemente vas a requerir cirugía. La cirugía no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, hay que ser apasionado por lo que uno hace. Pero sí hay que hablar con el paciente, explicarle adecuadamente cómo es el proceso de la cirugía y cuáles son las complicaciones del padecimiento y lo que pueden esperar de la cirugía. Creo que hablas muy bien del dolor, que creo que se ha normalizado el dolor en muchas cosas. Sí, mucha gente lo tolera. Esto es normal y me aguanto y ya cuando no puedes es cuando ya está bastante avanzado y ya es más complicado que a lo mejor con algo muy sencillo hubiera podido salir, ¿no? Exacto. Hablando en otras cuestiones, ¿no? No, el dolor jamás es normal. No hay un dolor que sea normal, ¿no? O sea, si tú tienes dolor abdominal, si tú tienes náuseas, si tú tienes vómitos, si ya te habían dicho que tienes piedras en la vesícula, poniendo el ejemplo acude a valoración inmediatamente. Y si tú tienes dolor en el abdomen, no sabes por qué, pero te duele, ve con un médico, ve con un cirujano, ve con un gastroenterólogo, acude con un especialista en el área, ¿no? Luego a veces somos medios dados a ir con el chamán Paquito ahí a que nos revise o nos sobe la pancita y no estoy en contra de eso. Si les funciona, adelante, pero sí acudan también a un médico, ¿no? Hay que estar valorando a los pacientes, hay que darles un adecuado seguimiento. Como puede ser algo muy sencillo, como síndrome de intestino irritable, una gastritis, que pueden resolverse a lo mejor con cuidados de alimentación. Puede ser algo muy complejo como la vesícula o hasta tumores en el abdomen, ¿no? Que tuviste un podcast reciente con un cirujano oncólogo que no te va a dejar mentir que hay gente que tengo una bolita, pero pues no me causa molestia. Y pasan meses, pasan años y resultó que era cáncer, ¿no? Entonces hay que revisarse. Nada de lo que sea distinto en nuestra vida diaria es normal. Si tienes dolor, hay que revisarte.
Muy bien. Redes sociales, ¿dónde te pueden contactar las personas que esperemos que no ocupen de tus servicios, lamentablemente para ti, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Sí, la verdad es que uno no le desea el mal a nadie, pero pues hay que comer. No, la realidad es que no espero que nadie requiera, pero cuando lo ocupen me encuentran en Instagram, en Facebook como Dr. Felipe de Lorenz Cruz Martínez. Soy cirujano, soy laparoscopista. Estoy en la Clínica Guadalupana y también podemos operar en otros hospitales, ¿no? Inclusive en otros estados, pero eso es otra historia. ¿Qué tipo de cirugías puedes realizar aparte de retirar la vesícula? Opero vesícula, apéndice, enfermedad diverticular complicada, enfermedad por reflujo, hernias, cosas de trauma que es muy eventual, por ejemplo colocación de sondas endopleurales, colocación de catéteres para diálisis, eventualmente problemas de tiroides dependiendo de la patología. No me meto nunca en cosas que no son mi rama. Si es un tumor maligno de tiroides va con el cirujano oncólogo, pero si es un adenoma o es una cosita pequeñita que no tiene ganglios ni tiene ninguna otra cosa, tiroides también operamos. Y pues la valoración del paciente de cirugía general, que incluye, revisas al paciente de forma integral, ves que no tenga hernias, que no tenga ningún problema. El síndrome de intestino irritable lo tratamos, hay medicamentos para síndrome de intestino irritable. La enfermedad por reflujo también se puede tratar con medicamentos, pero hay que protocolizar a los pacientes para poder hacer algún procedimiento que le beneficie al paciente. Y las hernias de igual forma hay que revisarlas, hay que ver el tamaño, pueden hacerse por laparoscopía o también por cirugía tradicional. Okay. ¿No? Muy bien, pues ahí están tus redes sociales, yo las voy a colocar aquí. Creo que tratamos bien lo que es las vesículas biliares y pues me surgieron algunas dudas, ya las aclaramos y pues ya esperemos que esta información les sirva, porque muchas veces le tenemos miedo a lo que no sabemos y la intención de este podcast es para que vean qué es, cómo se trata y pues el tratamiento cómo puede ser sencillo, entre comillas, que si lo dejamos complicar pues va a ser más batalloso, sí, ¿no? Claro, o sea, nunca hay que esperar a que si puedo hacer una cirugía de vesícula y me puedo quitar la vesícula nada más, no me tengo que esperar a que se pegue la vesícula con el intestino. Y pasa lo mismo con todo lo quirúrgico, ¿eh? O sea, si tú tienes una hernia en el ombligo, pequeñita, y la tienes toda la vida, no te esperes. O sea, ¿por qué vivir con incomodidad y con dolor cuando te puedes operar y evitar que se te atore una tripa en la hernia, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. Sí. Que puede llevar a complicaciones, a cirugías como laparotomía, resección intestinal, volver a conectar el intestino, hacer un estoma, cosas que pudieron haberse evitado tratando al paciente de forma temprana. Esta cultura de prevención que carecemos un poquito, ¿no? En México. Es importantísimo la prevención del paciente. Pero pues estos podcasts tienen esa finalidad, darle información sobre las patologías de las que hablamos, en este caso biliar, para que vean cómo es el tratamiento, qué es lo que pueden esperar de todo este proceso y que puede ser algo bastante sencillo dentro de lo que cabe, sin ninguna complicación. Exacto. Muy bien, Felipe, pues por mi parte no hay nada más para agregar. ¿Algo más que quieras decir? Saludos. Le mando saludos a Fer Brambila, que es mi coach del gimnasio ahorita. Ok, sí. Muy bien. Pues ahí muy buen amigo. Un saludo. Muy buen entrenador. Al Fresh. Fernando Brambila. ¿Estás en el Smart Fit, no? Sí. ¿Aquí en Colima o...? Sí, aquí. En Manzanillo no hay, ¿verdad? Creo que no. Porque en Tecomán sí. ¿A poco hay Smart Fit en Tecomán? En Tecomán hay Smart Fit, güey. No, y en Manzanillo no. No, el único gimnasio, porque paso por ahí siempre que voy al seguro, es uno que se llama Anytime Fitness. Ajá, sí, también entonces hay aquí. Ese está ahí en Manzanillo, pero no. Sí, hay Smart Fit en Tecomán, güey. No manches. Y dicen que está más grande que el de aquí, güey. Pues la neta, al Smart Fit de aquí le faltan muchas cositas. Está completo, güey. Sí, yo siento que sí le faltan algunos aparatillos, pero sí está completo. Demasiado bonito para mi gusto. Para mi gusto, a mí me gusta más así que agarre una mancuerna y me dé tétanos o algo así, güey. No. A mí sí me da un poquito de... Ay, uy. Uy. No. Muy bien, pues con esto cerramos el podcast. Nuevamente muchas gracias. Espero tenerte aquí para hablar pues de otro tema de esos que... Cuando quieras. De que eres especialista para operar, aclarar y ver cómo es el tratamiento. Claro. Y pues le damos, ¿va? Sí, sin bronca. Si les gustó el capítulo, denle like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.